Es un placer estar aquí hablando en este curso, dando aula en este curso de diplomacia de salud organizado por Cris Fiocruz, y específicamente voy a hablar sobre el tema de salud global y especial sobre la parte de la dinámica poblacional y determinantes y condiciones de salud de la población globalmente, con énfasis en Latinoamérica. El objetivo de este módulo pequeño es presentar el cuadro internacional de salud, de las condiciones de salud mundialmente, con énfasis en Latinoamérica y en los desafíos y determinantes enfrentados por estas poblaciones. Y especialmente enfatizaremos algunos problemas que necesitan ser enfrentados por poblaciones multinacionales. Vamos a hacer una pequeña introducción, hablar sobre la dinámica demográfica y después también sobre los determinantes sociales de la salud, las transformaciones sociales, ambientales, tecnológicas y los nuevos riesgos sobre la salud, las condiciones de salud, situación actual y tendencias, y hacer una breve conclusión. Bueno, la primera cosa que me gustaría de mencionar con ustedes y pensar sobre el tema de las condiciones de la salud de la población y los determinantes. Normalmente hay un debate y debates son sobre dos grandes grupos de determinantes y condicionantes de las condiciones de salud. Uno más biológico, que es todo el tema de los mecanismos de enfermedades y de los factores biológicos en los temas de la salud, y otro grande grupo que son los determinantes sociales, ambientales y tecnológicos. Me parece que nosotros de la salud pública y colectiva tenemos que enfrentar este conjunto de problemas como integrados en una visión tradicional y considerar los antagónicos. Otro tema que quiero mencionar, este charge que está en la parte inferior, es con las poblaciones pueden enfrentar estas condiciones de la salud. Es una situación compleja, de percepción compleja. Un gran problema de la salud a veces no es notado por la población y a veces algo más lejano es notado rápidamente por la población. Eso ocurre mucho con las epidemias y enfermedades infecciosas, como hemos visto en el caso de ébola, que a pesar de estar llevándose a cabo en África, el riesgo de diseminarse en todo el mundo ha creado una tensión en todo el mundo. Muchas veces problemas del cotidiano de la población y que causan grandes enfermedades no son notados inmediatamente. Es una primera cosa que nosotros de la salud pública tenemos dificultad de poder administrar lo que realmente es un problema de salud en la población. Y hay otros problemas también generados por el conocimiento. Tenemos conocimiento sobre algunos problemas, algunos relacionados a otros, y a veces poco conocimiento sobre algunos problemas. Esto genera entonces una posibilidad de que algunos problemas los investigadores puedan hacer estimativas más claras del riesgo que estos problemas tienen para la población, y a veces existe una incertidumbre en las estimativas y riesgos, especialmente estimativas a largo plazo, y en algunas áreas existe una ignorancia, poco conocimiento y poca capacidad de hacer una predicción. Son elementos que tienen que estar considerados cuando pensamos sobre los problemas actuales y futuros de la salud de la población. Yo quería empezar hablando sobre el tema demográfico. El mundo pasa por transformaciones importantes que tenemos que considerar, porque parte de estas transformaciones demográficas tienen efectos en la salud directamente, y tenemos que estar preocupados, obviamente, con esto. Uno es el crecimiento poblacional. Algunas décadas atrás era bastante intenso en los países en desarrollo y, como ustedes pueden notar aquí en los gráficos, ha caído bastante. Hoy en los países desarrollados el crecimiento poblacional
es numeroso y en algunos está en proceso negativo de crecimiento, o sea, un decrecimiento poblacional. Y en otros el crecimiento es bastante liviano, el caso de grande parte de Latinoamérica hoy en día, y algunos aún mantienen niveles intensos. Se pueden ver algunos países africanos aquí, por ejemplo, que aún tienen un crecimiento intenso. Es un tema que obviamente genera problemas que tenemos que considerar al estimar, por ejemplo, la necesidad de la salud futura para una población. Otro tema es la migración. La población humana se desplaza en todas partes del mundo y es un factor importante en las dinámicas de las enfermedades. Es muy claro en las enfermedades infecciosas. Por ejemplo, en la Edad Mediana en Europa, la cólera llegaba a Europa a través de la navegación y del comercio, especialmente con Asia. Y se hacía posible entonces que las personas y animales infectados transmitieran y llevaran el agente de la cólera y transmitiera la cólera en el continente europeo. Eso ocurrió en Latinoamérica también. En la época colonial, muchas enfermedades que tenemos hoy en día vinieron o fueron trasplantadas de Europa o de África. Y en el momento actual, estos procesos siguen así. Grandes movimientos poblacionales están presentes. Tenemos el caso reciente de desplazamiento de las poblaciones de Siria y de otras regiones del Oriente Medio para Europa. Y esto tiene muchos problemas políticos, económicos y sociales, pero también implicaciones en el campo de la salud. Las poblaciones tienen demandas, tienen necesidades de salud de maneras diferentes. Quiero recordar algunos ejemplos. Latinoamérica no es un gran receptor de inmigrantes, pero ya existen mucha migración interna, desplazamientos internos y intranaciones que son importantes, y hay casos de desplazamientos externos que tienen implicaciones. Por ejemplo, la enfermedad de Chagas, que es una enfermedad típica de Latinoamérica que hoy en día está bajo control, su transmisión en gran parte del continente latinoamericano, pero asimismo los pacientes que tienen formas crónicas están en el contingente de emigrantes de Latinoamérica que llegan a otros países como Estados Unidos y Europa. Y esas personas, importando la manera crónica de la enfermedad de Chagas, llegan a esos países creando demandas específicas en el campo de la salud de un paciente portador de una enfermedad severa y grave, que es la enfermedad de Chagas crónica. Estos son problemas que tienen que estar considerados en la discusión internacional porque es algo muy dinámico y significa mucha importancia. Otro proceso que quiero enfatizar es la urbanización, y el desplazamiento de las poblaciones rurales para los grandes centros urbanos ha generado cada vez más grandes ciudades, grandes metrópolis, con muchas implicaciones ambientales y organizacionales que generan en el campo de la salud. Dentro de una gran ciudad, no apenas determinantes se modifican, pero también las organizaciones de los sistemas de salud tienen que ser también readecuados y sistematizados para cumplir con las necesidades de la población. Y la tendencia aquí en el gráfico inferior puede ser notada aquí en Latinoamérica y el Caribe. Se puede notar que la explicativa que en poco tiempo nosotros tenemos cerca del 90% de la población viviendo en áreas urbanas. Esto crea una expectativa que tenemos que llevar en consideración en el momento actual y en el futuro. Otro proceso poblacional importante es las personas quedándose más ancianas, y esto es mencionado en los medios de comunicación. Esto genera nuevos problemas en la salud. Obviamente,
el ser anciano no es sinónimo de enfermedad, pero hay que recalcar que el conjunto de enfermedades que son más frecuentes cuando el organismo humano envejece. Toda la discusión sobre el envejecimiento saludable y las implicaciones de esto para el sistema de salud, las condiciones de salud de la población, tienen que ser considerados vis-a-vis que nosotros estamos en un proceso intenso y vemos aquí en el mapa las previsiones de este siglo que la proporción de la población superior a 60 años en Latinoamérica crezca mucho en las próximas décadas. Quiero hablar también sobre el tema de los determinantes sociales. No hablar mucho sobre este tema, la parte biológica, porque creo que para nuestra discusión no es importante, pero hablar sobre un tema que es importante, que es la desigualdad social, especialmente las diferencias que existen entre las poblaciones sobre acceso a bienes, a servicios, que hacen con que estas poblaciones sufran y tengan estándares de enfermedades y salud diferentes, a veces en una misma ciudad, estado o país. Aquí, para mostrarles este tema de desigualdad internacionalmente. La sociedad humana y los países tienen grados diferentes de distribución de sus riquezas y acceso a las riquezas, especialmente la región de Latinoamérica y Caribe se caracterizan por un gran grado de concentración. Este es un mapa mostrando el coeficiente de Gini. El coeficiente de Gini es desarrollado por economistas que mide la concentración de esta riqueza en las poblaciones humanas. Y ustedes pueden notar, ese índice varía de 0 a 1. 1 sería la concentración total. Y ustedes ven que en Latinoamérica tenemos siempre índice de Gini superior a 50, o sea, un país razonablemente distribuido tiene que tener índice de Gini inferior a 20 o alrededor de 20 y 30, no más que 30. Y nuestro límite es más o menos entre 50 y 60. Hemos tenido avances grandes para reducir esta desigualdad aquí en Latinoamérica y en el Caribe, pero aún mantenemos un estándar internacional de alta desigualdad. Esto tiene muchas implicaciones. Primero, porque afecta otros determinantes. Ustedes pueden notar aquí, en la parte inferior del gráfico, el índice de desarrollo humano, que es muy útil, el IDH, que muestra cómo viven las poblaciones de un país específico o región geográfica. Aquí se puede ver que en Latinoamérica estamos en la mitad de esa distribución. Las tasas de analfabetismo han mejorado bastante, pero aún tenemos una serie de acciones para ser hechas y si consideramos dos determinantes más clásicamente vinculados a la salud, que es el acceso al agua potable y saneamiento, son problemas muy importantes. Por un lado, el acceso al agua ha ampliado bastante. Tenemos hoy gran parte de las poblaciones de las Américas tienen acceso a agua potable, a agua limpia, que es una garantía de salud. Pero cuando observamos el saneamiento básico, esto no es tanto. Aún estamos en un nivel que necesita de mucha inversión y políticas públicas para alcanzar los niveles considerados satisfactorios. Por lo tanto, la implicación de esto y lo que tenemos hoy en día, que la desigualdad social no apenas alimenta la distribución desigual de una serie de recursos de la sociedad, pero esto va a tener implicaciones directas en la salud. O sea, la solución se cree que la reducción de la desigualdad social, al afectar directamente una serie de parámetros de las condiciones de vida de la población, puede tener acciones directas en el campo de la salud.
Bueno, y esto se ve cuando analizamos las políticas sociales en salud. Hay políticas sociales que han mostrado que son efectivas en el campo de la salud, cuando estas políticas se implementan bien. Un último caso es de las llamadas políticas de diferencias de ingresos, que estas políticas hoy día son comunes en América Latina, en el Caribe y en otros países de los países en desarrollo. Estas políticas, algunas de las políticas, como el caso, por ejemplo, de la diferencia de ingreso, que tienen efectos directos sobre la salud. Las políticas sociales ayudan en las desigualdades y a través de mecanismos complejos afectan el estado de la salud de la población, mejorando algunos de estos indicadores. En este caso, vemos un estudio en la pantalla, vemos los efectos sobre la reducción de la mortalidad infantil. Bueno, pero el mundo se mueve. Hay una serie de cuestiones que están pasando. Enfatizo algunos de los temas que afectan igualmente a la salud. Los cambios que están pasando en el campo tecnológico y ambiental y algunos peligros o riesgos que ya existían más antiguos y continúan existiendo. Esto hace que se sumen a un complejo de factores que afectan a la salud de la población. Estos gráficos acá arriba muestran los riesgos, cómo se mueven a lo largo del tiempo. A medida que hemos transformado la sociedad, introduciendo nuevas tecnologías, nuevos modelos industriales, nuevos tipos de intervenciones en la naturaleza, esto ha generado una nueva serie de problemas que cada vez más dejan de ser problemas locales y se vuelven problemas generales en la población. Comencemos con el tema del consumo de cigarrillos, que es una causa importante de la salud, el tabaquismo. Esto ya lo dice la OMS, que considera que anualmente millones de fallecimientos están asociados directamente al hábito del fumar. Aunque se hayan hecho grandes esfuerzos en los países, esfuerzos internacionales también, para poder tratar de cohibir la circulación del cigarrillo o el uso ilegal del mismo, o la circulación ilegal de este producto, todavía estamos viendo todas las políticas de control que han implementado los países, algunos con éxito. Hemos visto que mundialmente el consumo de los cigarrillos ha disminuido poco y está a niveles estables, mostrando entonces que es un problema que ya se conoce hace más de 50 años, que afecta directamente a la salud de la población. La comunidad internacional y las acciones locales han sido insuficientes como para poder controlar este problema. Y tenemos problemas más generales. Yo cito acá dos problemas generales generados por las nuevas tecnologías. Uno es el uso de los antibióticos y los efectos que tienen sobre la resistencia antimicrobiana. La resistencia de los antibióticos es conocida, es algo muy antiguo, pero el uso irracional, el amplio uso de los antibióticos y usos que no eran el objetivo original que tenían, por ejemplo, el uso de antibióticos en creación de animales, ha hecho que el nivel de surgimiento de formas existentes de bacterias o de otros parásitos se haya vuelto un problema que se considera hoy día un problema de la humanidad y se vuelve una preocupación prioritaria, tomando en cuenta que la posibilidad de que surjan formas multiresistentes a los antibióticos, de bacterias y de microbios, es enorme, y ello hace poco hemos tenido ejemplos de esto, lo que hace que sea una preocupación muy grande y exige pues el accionar internacional. Luego, el tema de los gases de efecto invernadero, el acalentamiento global, que se supone que aquellos que calculan los efectos de este proceso a largo plazo, que es la gran posibilidad de erupciones en el cambio climático, aumentando, por ejemplo, el aumento de enfermedades que habían desaparecido, las condiciones para que enfermedades que están en fase final de control se agudicen nuevamente. Hay una nueva serie de problemas que surgen y que se deben básicamente a la aparición o al tema del calentamiento global. Este cuadro resume más o menos estos mecanismos y nosotros
tenemos que ver la resistencia antimicrobiana, el calentamiento global, como estos grandes temas de la salud, que crean grandes preocupaciones internacionales, pese a que sean problemas de origen aparentemente diferente, pero ambos surten efectos sobre el campo de la salud. Y finalmente quería hablarles sobre las condiciones de la salud de la población actual a nivel global, enfatizando América Latina, comenzando por temas fundamentales. El hambre y la mortalidad infantil han sido dos indicadores clásicos usados que nos dan una idea sobre las condiciones de la salud de la población. Veamos que con respecto al hambre, han habido grandes reducciones en América Latina. Hoy día todavía hay problemas en este campo, pero han habido reducciones gracias a una serie de políticas nacionales, algunas políticas internacionales coordinadas, que han sido efectivas porque han reducido este nivel. Lo mismo pasa con la mortalidad infantil. Hoy día tenemos niveles de mortalidad infantil todavía no comparables a los países desarrollados, pero sin asomo de dudas, si nos hacemos una comparación histórica, han habido grandes reducciones de la mortalidad. Pero si ustedes ven un indicador que podría ser cualquiera de los indicadores de la salud más clásicos, acá utilizamos nosotros la esperanza de vida. Aunque hayan reducciones en estos indicadores, podemos ver que hay una clara relación entre estos indicadores y las condiciones económicas de la población. En este gráfico inferior tenemos nosotros el PIB por cápita y también tenemos la expectativa o la esperanza de vida. Aquí en la columna Y vemos la relación. A medida que aumenta el PIB per cápita, hay un aumento de la esperanza de vida. Esto muestra también el vínculo que hay entre el desarrollo social y económico y un indicador clásico como lo es la esperanza de vida. Con respecto a problemas más específicos de la salud, en nuestro contexto hay problemas de varios tipos. Acá yo quería enfatizar tres grandes series de problemas que muchas veces son abordados de manera separada, pero pueden en algún momento y deberán integrarse en términos del análisis de sus determinantes fundamentales. Primero tenemos las enfermedades infecciosas. En América Latina continúa habiendo estos efectos importantes. Aquí tenemos el dengue, por ejemplo, que varios países han tenido epidemias importantes del dengue. También la hanseníase, que es una enfermedad importante, antigua, que ya ha sido extinguida en los países desarrollados, pero que continúa prevalente en algunos países. Y en algunos países de América Latina, especialmente en Brasil, por ejemplo, todavía hay niveles de prevalencia arriba de lo que sería aceptable. Y tenemos la tuberculosis como un ejemplo de un problema que, aunque se hayan hecho grandes esfuerzos, todavía hay incidencia razonable. Ahora vayamos a las enfermedades crónicas que surgen desde hace algunas décadas. Son los problemas de las enfermedades crónicas, o sea, no es algo que haya surgido ahora. En algunos países, hace algunas décadas, la mortalidad por enfermedades crónicas es más importante que la mortalidad por enfermedades infecciosas, pero es un problema que continúa aumentando y que se suma hoy día a otros grandes problemas que están transformándose en la sociedad. El primero es el surgimiento de la obesidad como un problema, que está muy vinculado al tema de la nutrición y al tema también de la forma como la industria alimentaria, la industria de los alimentos, que produce y distribuye alimentos a la población, y el gran surgimiento de enfermedades como diabetes, que está en un proceso intenso de crecimiento. Las proyecciones futuras de la prevalencia de la diabetes siempre aumentan de una manera significativa. Y finalmente quería hablarles a ustedes sobre los homicidios. Aquí tenemos una serie de problemas importantes que afectan directamente al mundo, especialmente a América Latina. Veamos aquí el mapa comparativo de la mortalidad por homicidios. Veamos que América Latina se destaca en este panorama.
Todo esto acarrea implicaciones importantes sobre la vida de la sociedad y la manera como la sociedad se organiza, cómo la sociedad ve los riesgos en términos de su supervivencia. Y claro, esto está muy vinculado a otro tema muy importante, que son aquello que yo hablamos, que son los determinantes sociales. Posibles explicaciones son para este gran problema en América Latina, que encuentran explicaciones muy intensas en el campo de los determinantes sociales y de las desigualdades. Bueno, todo esto nos lleva a que tengamos una suma de problemas, cada uno con sus propias complejidades, pero que en total son fuerzas que actúan para contener las mejorías en la población de la sociedad. Por supuesto que las políticas claras y que traigan beneficios en este campo tendrán que integrar políticas en estas tres áreas. Remarco aquí nada más el gráfico inferior, el tema de la violencia, que es un problema mundial, que se multiplica debido a los conflictos armados y que América Latina no es de los peores continentes. Si vemos nosotros este gráfico, observemos que el nivel de conflictos armados en nuestro continente es bastante restringido si lo comparamos con otros países del mundo. Y finalmente, quería hablarles a ustedes un poco sobre las respuestas. Esto será abordado en más detalle por mis compañeros de una manera mucho más detallada. Solamente quería juntar las informaciones que les he dado y la importancia que tienen estas informaciones para que se integren como para poder preparar cuadros más claros sobre los problemas que tenemos nosotros para que se puedan enfrentar estos problemas de manera adecuada. A nivel internacional, las agencias multilaterales han hecho grandes esfuerzos en los diferentes países que han surtido efectos, pero que viendo el cuadro que existe, no han sido suficientes para poder enfrentar estos retos. Y hay respuestas a varios niveles. Son políticas a veces no coordinadas. Todo el tema de los determinantes sociales son tratados de una manera, la resistencia antimicrobiana es tratada de una manera diferente, el control del tabaquismo es tratado de una manera diferente, los cambios climáticos se trata de otra manera, el control de las epidemias, de los riesgos para la población se trata de otra manera. Hay una serie de documentos e iniciativas internacionales que tratan de abordar estos problemas, pero son incompletas, sin lugar a duda. O sea, la búsqueda de intervenciones o acciones más integradoras sería lo mejor, pero no es sencillo. Por supuesto que las respuestas finales que deberán darse a nivel local y a nivel nacional, los países en su autonomía habrán de preparar las políticas finales para poder enfrentar estos problemas y algunos han tenido éxito. Hay ejemplos en América Latina, hay algunos programas de control de violencia que han sido bastante efectivos al controlar la violencia. Hemos visto una reducción de algunos problemas de la salud, como la mejoría de la salud infantil en general y el problema de la malnutrición en América Latina. Es una política que ha tenido eficiencia. El control del tabaquismo, por ejemplo, en algunos lugares del continente ha sido efectiva, pero hemos sido incapaces de controlar otros problemas. El surgimiento de la obesidad, la violencia a nivel más general, no ha sido resuelta de manera adecuada. Por supuesto que la suma de estas acciones internacionales con las políticas nacionales y locales habrán de definir este cuadro en el futuro. Por supuesto, todas estas son discusiones complejas que habrán de exigir acciones de gobiernos a nivel local o nacional y de organismos multilaterales para que hagan una coordinación e intercambio de políticas para que estas informaciones puedan ser utilizadas de la mejor manera posible para poder transformar la realidad que, pese a que presenten algunos aspectos muy positivos, todavía acusan grandes desafíos para el futuro, sea el futuro más inmediato o el futuro más a largo plazo. Muchísimas gracias y este debate continúa con las próximas clases.